Bien, volvemos al libro del profeta Daniel y me gustaría tocar algunos puntos, algunas claves que nos van a ayudar a entender algunos aspectos que son básicos en toda la revelación acerca del tiempo del fin. Recordamos que el profeta Daniel, si se puede decir así, es el especialista en los tiempos finales. Nos va a describir con bastante precisión pues esos tiempos, con la aparición del anticristo, con la situación de la iglesia en ese tiempo, con todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios y que a lo largo de todo el libro está presente. Para que podamos entender lo mejor posible el contexto de qué está pasando en el tiempo del fin, pues el libro de Daniel es un libro especial que nos ayuda, yo diría, muchísimo a comprenderlo. Bien, la clave que me gustaría tocar en esta ocasión es lo que tiene que ver con la situación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Como ya había anunciado el profeta Isaías, lo vemos en el capítulo 26, pues ahí se nos dice que efectivamente el tiempo final, o podríamos llamarle también el tiempo de la resurrección final, la resurrección del pueblo de Dios, sería un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación. Eso que queda tan claro en el capítulo 26, repito, de Isaías, también está presente de continuo en todo el libro de Daniel. Por supuesto, hay muchos más temas, pero me gustaría que tomáramos ese para que comprendamos la insistencia que Dios tiene a lo largo del profeta Daniel, quizá o seguramente para que nos preparemos, para que estemos mentalizados, para que sepamos que ese será un tiempo de tribulación y angustia. Sabemos que en el capítulo 2 de Daniel se nos presenta ya el tiempo del fin como desde una perspectiva política, con gobiernos, reyes que van a estar formando ese último gobierno mundial, justo en el tiempo en el que el reino de Dios va a venir a la tierra. Y ahí aparece la piedra que golpea los pies, que es una figura de Jesús, y que deshace con su venida, deshace con su irrupción en la historia de la humanidad, no como la primera vez que vino para encarnarse y vino para tomar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras enfermedades, también pues todo lo que tiene que ver con la fragilidad humana. Él se hizo hombre para eso, pero no solamente para eso, como sabemos, se hizo hombre para cargar con el pecado de todos nosotros, llevarlo a la cruz y podernos redimir. La segunda venida de Jesús no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la aparición suya como rey, como majestad de toda la creación y que viene a la tierra para instalar su reino. Esto es lo que aparece, si lo pudiéramos resumir en una frase, es el capítulo 2 del profeta Daniel. No hay una descripción muy detallada de lo que está ocurriendo con el pueblo, excepto la promesa de que ese pueblo que Dios levantaría en ese momento, yo personalmente creo que se refiere a la resurrección, es decir, que cuando resucitemos, resucitaremos como pueblo de Dios y resucitaremos para heredar las naciones, para poder gobernar con Cristo. Y eso sí que está muy bien expresado en el capítulo 2 de Daniel, repito, cuando dice en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Por tanto, ya nos está diciendo que no vamos a morir. No será jamás destruido, significa que somos eternos, que estamos, no solamente el reino,
sino los ciudadanos del reino estamos aquí para siempre. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Todos estos reinos se refiere a los reinos del tiempo del fin, pero él permanecerá para siempre. Bien, pues eso resume lo que podríamos considerar el momento en el que somos resucitados y somos puestos por Dios en Cristo para gobernar las naciones, gobernar la tierra y seguramente gobernar más allá de la tierra. Ahora, sin embargo, justo cuando saltamos al capítulo 3, ya nos encontramos con una expresión muy del tiempo del fin, que es un emperador que en su soberbia crea una estatua de oro tremenda, inmensa, y saca una ley de que hay que adorarla. Y ya ahí nos está trasladando al tiempo del fin. Eso es una alegoría del anticristo, porque él también erigirá una estatua, una imagen. No sabemos hasta qué punto sea una estatua como las conocemos, de figura de hombre, pero sí una imagen parlante que tendrá capacidad de expresarse e incluso de juzgar y ordenar matar al que no le adore. Esto aparece en el capítulo 3. Nabucodonosor va a erigir una estatua y va a ordenar que todo el mundo la adore. Bueno, pues ya ahí nos comienza a hablar del sufrimiento frente a esa situación. El pueblo de Dios, los cristianos, los creyentes, sean judíos o gentiles, los que estemos en Cristo, vamos a vernos en la situación de esos 3 amigos de Daniel que aparecen en el capítulo 3 del libro. ¿En qué situación? De que si no adoran, pues les van a llevar a la muerte. Les van a llevar a un horno de fuego. Y ahí tenemos la actitud de esos 3 jóvenes, de esos 3 valientes que dicen, nos da igual, es que no vamos a adorar a la imagen. No importa si es el emperador, sea quien sea, que haya erigido esa estatua y esté ordenando que la adoremos, no lo vamos a hacer. Punto. Lo cual para nosotros también contiene un mensaje que deberíamos de atesorar. Es, pase lo que pase en el tiempo del fin, delante del anticristo, delante de quien sea, no importa si es el dueño de la tierra, es que no nos vamos a inclinar delante de él ni delante de su imagen. No importa si la amenaza es que te vamos a matar, que te vamos a arrojar a un horno de fuego, donde sea. Y la reacción de los 3 es muy clara. Nuestro Dios nos puede librar, le dicen al emperador. Pero si no nos libra, da igual. No nos vamos a inclinar. Lo tenemos claro. Nosotros adoramos a Dios y solo a Dios. Por tanto, no tienen nada que hacer. Bueno, pues seréis llevados a la muerte. Si nos catapultamos a Apocalipsis 13, pues eso es lo que vemos en la última parte. Cómo el falso profeta engaña a los moradores de la tierra para que le hagan una imagen a la bestia. Y que esa imagen pudiese hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. Esa es la situación del tiempo del fin. Y esa es la situación que nosotros tenemos también que entender y estar mentalizados que vamos a tener que afrontar. Si estamos aquí en ese momento, vamos a tener que confrontar esa dificultad. Las llamamos persecución. El profeta Daniel la va a llamar persecución en varios capítulos. En el capítulo 7, en el capítulo 8, pero también en este capítulo, en el capítulo 3 y en otros vemos cómo los creyentes, el pueblo de Dios, sufre. ¿Por qué? Pues porque se ponen leyes que no podemos cumplir. No podemos cumplir esa ley de adorar la imagen. Luego vamos a ver que tampoco en el capítulo 6 del libro, cuando entrampan a Daniel,
haciendo que aparezca otra orden que no se puede cumplir, y es la orden de que no podemos orar. Durante ese tiempo no se puede orar. Lo que nos está diciendo es que la persecución religiosa, la persecución contra los creyentes va a llegar hasta ese extremo, en que no se puede tener ninguna forma de culto a ningún Dios que no sea Satanás, el anticristo, su estado, porque él va a poner a su estado, a su sistema como Dios, y él también se va a imponer como Dios. Entonces solamente se le va a poder mirar a él para recibir algo. Por supuesto con la marca de la bestia. Y si no la tienes, pues no recibirás nada y estarás condenado a muerte. Bueno, pues eso también representa perfectamente a la situación que vemos aquí descrita en Daniel. Daniel fue condenado al foso de los leones, leemos en el capítulo 6, precisamente por orar, porque había salido la orden de que cualquiera que orara a otro Dios que no fuera el Dios oficial del imperio, y ya sabemos cuál va a ser el Dios oficial del imperio del anticristo, que no será otro que Satanás. Entonces, pues había que echarlo al foso de los leones. Bueno, eso ya sabemos de qué va de persecución, va de sufrir por la causa de Cristo, va de defender nuestra fe por encima de toda ley, todo lo que se presente. Nada nos puede detener, nada, ninguna ley, ninguna cosa que diga no queremos más cristianos, no queremos que se ore más, no queremos que se enseñe más la palabra de Dios. Eso ya ocurre en muchos países, más de lo que pensamos, en la tierra hoy. Pero un día eso se va a generalizar, porque el anticristo va a estar con plenitud, habrá conquistado las naciones y estará al máximo imponiendo su ley perversa. En el capítulo 7, ahí siguen las revelaciones acerca de esos gobiernos, de esas bestias, porque aparecen en forma de bestia en el sueño que tiene Daniel, y nos va acercando a cómo será la última bestia, y eso es una referencia a cómo se gobernará en el tiempo del fin. Y nos dice de la última bestia que es espantosa, terrible. Por tanto, si el gobierno final va a ser un gobierno que se puede calificar así, de espantoso y terrible, pues ya nos podemos imaginar de qué va. Quizá a algunos les guste, a la gente en el mundo pues no les parezca mal, incluso muchos les seguirán, pero para nosotros los creyentes será exactamente espantoso y terrible. No solo por su capacidad destructiva, sino por su carácter. Y esto es lo que aparece aquí. Dice en el versículo 21 del capítulo 7 de Daniel: y veía yo que este cuerno, se refiere a la última bestia, al anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. Acordaros que esto pasa directamente transcrito al capítulo 13 de Apocalipsis. Hará guerra contra los santos y los vencerá. Y eso va a ser así hasta el final, porque dice a continuación en el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el momento, el tiempo, y los santos recibieron el reino. Es decir, la época final para la Iglesia, para los creyentes, será de persecución. Tendremos guerra. Se nos hará la guerra y se nos atacará a muerte. Y se nos vencerá porque no vamos a estar ahí en plan de guerra con armamento contra el anticristo, no. Vamos a sufrir persecución y muerte.
pero hasta el punto en que aparece el Señor, nos rescata y recibimos el reino. Este es el punto final de la historia. Por supuesto, el profeta Daniel acaba en el capítulo 7 explicando precisamente esto, de cómo vamos a recibir el reino. El reino, el dominio, dice el versículo 27, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios o autoridades o poderes le servirán y obedecerán. Así acaba el capítulo 7. En el capítulo 8 también encontramos que de nuevo el personaje del anticristo nos es presentado. Si vamos al versículo 23, dice, y al fin del reinado de estos, se refiere a los gobiernos que han estado gobernando en la historia, sucediéndose a lo largo de la historia, dice que al final del reinado de ellos, cuando los transgresores lleguen al colmo, es decir, la maldad va a ir en aumento. El género humano va a ser cada vez peor. Aunque nos parezca a veces lo contrario, no es así. Lo hemos visto hasta en nuestra propia historia, aunque tengamos una vida corta, pero ya lo hemos visto. Es decir, hay una aceleración de la maldad. Hay un crecimiento de leyes más injustas, de premiar la perversión, el facilitar que la gente se corrompa. Los propios gobiernos son cada vez más corruptos, más descarados en su corrupción. Hay más injusticia, hay más leyes absurdas, leyes como leyes criminales, asesinas, como las leyes del aborto, las leyes de la eutanasia y todas esas cosas. Podríamos hablar largo y tendido al respecto, pero comprendemos el punto, y es que la maldad va en aumento cuando los transgresores lleguen al colmo, dice. Significa que va a llegar un momento en que ya peor no se puede poner la cosa. La sociedad no puede estar peor, porque ya ¿a dónde vamos? Estamos creando un infierno en la tierra. Este es el punto. Los transgresores llegan al colmo, quiere decir que se está volviendo esto una situación infernal. Y no es difícil verlo como los asesinos a veces de repetición, que matan no a uno sino a muchos, pues no. Algunos hasta los condecoran. No quiero meterme en detalles, pero esta es una realidad que vivimos. Entonces, ¿qué va a pasar en esa situación social cuando los transgresores lleguen al colmo? Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y ahí nos hace de nuevo una referencia al anticristo, a ese gobierno final, que dice que se fortalecerá no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará lo que le dé la gana, que eso es lo que quiere decir arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y ahí tenemos de nuevo la referencia de que habrá dolor, habrá persecución, habrá tribulación. Yo sé que hay muchos que no lo soportan esto y que están siguiendo una doctrina muy errada, la del arrebatamiento secreto. Esto es totalmente antibíblico. Y lo creen porque vivimos en una sociedad de tolerancia cero al sufrimiento. Y cuando algo se pone difícil, pues a llorar, a lloriquear, a quejarse. Es así, esta es la sociedad en la que vivimos. Y lo vemos, pues,
a nuestro alrededor, no se disciplina, no se deja que nadie sufra. Todo es como, bueno, de pronto la sociedad se ha impregnado de un sentimiento de sensibilidad extrema al sufrimiento. Entonces no puedes ver sufrimiento para nada. Y eso es un error, porque no vivimos en el cielo. Vivimos en la tierra y a veces en el infierno. Es decir, aquí hay sufrimiento sí o sí. Y hacemos bien en tener los ojos abiertos al sufrimiento. Porque no solo es la realidad, sino que nos deberíamos de preguntar, ¿y qué tengo yo que hacer? No puedo impedir que la gente sufra, pero puedo consolar, puedo de alguna forma aminorar ese dolor. Y haríamos bien en hacerlo, estar sensibles al dolor ajeno. Lo que no podemos hacer es intentar eliminarlo, porque no es real. No es real. Desde que nacemos empieza el dolor, porque nos duele la barriga que tenemos hambre, ¿o no? Y lloramos. Podemos estar mucho tiempo llorando. Es sufrimiento. No podemos eliminarlo todo. Podemos socorrer, podemos tratar de consolar y paliar ese dolor, pues supliendo las necesidades, por ejemplo. Pero no podemos pensar, cuando el niño se ponga a llorar le voy a dar una pastilla para que se tranquilice. Eso no es realista. Eso es una sociedad, es el retrato de una sociedad que tiene cada vez menos tolerancia al sufrimiento. Y desgraciadamente eso está también en los creyentes. Tolerancia cero al sufrir. No queremos sufrir, no queremos que nos hablen de tribulación, no queremos que nos hablen de persecución. Y algunos llegan al extremo de decir, es que Dios no permitiría que la Iglesia sufriera. Pues, error, completamente, totalmente antibíblico. Eso es totalmente antibíblico, por la sencilla razón de que la Iglesia lleva muchos siglos, hasta milenios, sufriendo. Y en este siglo hay persecución en muchos países. Y hay gobiernos como el Corea del Norte, el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, y todos esos gobiernos totalitarios que persiguen a la Iglesia. Y no son los únicos, los hay en el mundo árabe, los hay en muchos lugares de la tierra. No nos debe extrañar que Puertas Abiertas, la asociación, hay otras, pero Puertas Abiertas nos da cada año una lista de los 50 países en donde hay persecución contra el cristianismo. Y eso significa que te queman iglesias, que matan a los pastores, matan a los creyentes, que dejan muchas familias destrozadas, con muchos huérfanos. Eso está pasando. Es que no es una... No, las estadísticas van a más, hasta el punto de que se están destruyendo cada día montones de iglesias, cada día que pasa en el mundo. Y están muriendo varias decenas de personas. Por tanto, no nos podemos escapar, no nos podemos de alguna forma esconder diciendo el Señor me va a rescatar antes de que yo sufra. No es realista. Tenemos que pensar, mejor preparémonos para atravesar un periodo difícil de tribulación, y si nos vemos como los amigos de Daniel o como el propio Daniel siendo arrojados al foso de los leones, pues confiamos en Dios. Nuestro Dios nos puede librar, y si no nos libra, nos vamos con Él. Así que no vamos a perder. Vamos a ganar. Y vamos hacia el reino de Dios. Y el reino de Dios tomará el control de la tierra. Y se acabará toda esa maldad, se acabará todo el sufrimiento, se acabará toda injusticia, y estaremos
¿Cómo se dice? Como Dios manda. Estaremos bien para siempre. Amén. Amén. Bueno, pues el libro de Daniel no se corta para hablarnos del sufrimiento, sino que lo presenta como parte de lo que tiene que pasar. Si volviéramos a Isaías 26, encontraríamos también el otro concepto del que Jesús echa mano, es el parto. La tierra se pondrá de parto. Y la tierra se pondrá de parto porque vamos a resucitar. Se abrirán los sepulcros y saldremos de ellos con un cuerpo nuevo, el cuerpo de resurrección, el cuerpo con el que Jesús resucitó, un cuerpo que ya no puede morir. Eso será el parto. Pero para llegar al parto, no se llega así, sin más. Hay un proceso. El bebé va a salir, pero no va a salir así como por arte de magia. Va a causar dolor a la madre. Va a provocar sufrimiento. Claro, vivimos en la sociedad de a ver si le pudiéramos ahorrar todos los sufrimientos a la madre. Eso es muy complicado de conseguir. Pero si hablamos de lo natural, pues sabemos que los partos son un periodo de sufrimiento. Entonces, la tierra pasa por ese periodo de sufrimiento. Y nosotros estamos en ese proceso. Y Jesús habla de ese proceso. Y nos dice, cuando veis tal y cual, los terremotos, las guerras, todo eso, el hambre y demás, pues es que ya están los dolores. Ya estamos en los dolores del parto. Y hay que asumirlo. No podemos decir, no, quiero nacer antes de que venga el parto. Eso es ridículo. ¿Cómo vamos a nacer antes? O sea, los que, escucha bien, porque los que están siguiendo la doctrina del arrebatamiento secreto están pensando en una resurrección por cesárea. Sí, que el Señor nos saca antes de que suframos, por el amor de Dios. Eso no es así. Todo el profeta Daniel, Isaías y otros profetas y el propio Jesús y los propios apóstoles enseñaron otra cosa. Entonces no nos dejemos llevar por esos cantos de sirena de que Jesús viene, hace una cesárea a la tierra para sacarnos para que no tengamos que sufrir. Eso no es así. Pasaremos el parto. Y eso será sufrimiento. No solo sufre la madre, sufre el niño. Porque tiene que atravesar un espacio estrecho, corto, difícil, y también es sufrimiento. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo más sabio que podemos hacer? Mentalizarnos. Decir, pues Señor, será para tu gloria. El propio Pablo le escribe a Timoteo diciendo, si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. ¿Acaso Jesús no pasó ese parto? Él también lo pasó. ¿No fue acaso a la cruz, siendo el Hijo de Dios? Y nosotros que nos pensamos que somos mejores, no es así. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces no tratemos de evitar todo el sufrimiento porque no será real, no será realista. También el Señor dijo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el discípulo más que su maestro. No somos más. No somos los niños mimados de Dios. Estamos aquí en un periodo de formación
Y parte de esa formación es capacidad de sufrimiento, capacidad de resistencia, de resiliencia, como se dice en la psicología, de tener esa capacidad interna de decir, tengo que aguantar, tengo que seguir adelante, pase lo que pase. Eso es justo lo que Dios quiere desarrollar en nosotros como sus hijos. Sufriremos persecución. La Iglesia viene sufriendo persecución, la Iglesia verdadera, desde el principio, desde el libro de los Hechos, que fueron perseguidos, encarcelados, matados, de todo, apedreados, de todo. Y si no, mira la vida de Pablo como ejemplo. Habrá persecución. Bien, pues el profeta Daniel nos va presentando eso como parte de la historia, el sufrimiento de la Iglesia. Algunos dicen, no, pero eso se refiere a Israel, se refiere a los judíos, no a los cristianos. Error, error. El primer error es hacer una diferencia entre judíos y gentiles, porque el apóstol Pablo dejó muy claro que en Cristo no hay ni judío ni gentil. Esa separación es absurda. No, en Cristo somos uno. No es que el Antiguo Testamento habla para el pueblo judío y el Nuevo Testamento para la Iglesia. Perdona, no es así. Habla para los creyentes, para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento somos los cristianos, los que estamos en Cristo. No importa si eres judío o si eres gentil. Somos un pueblo, no dos pueblos, uno. Porque Pablo dice claramente en Efesios, capítulo 2, Él quitó la pared de separación entre ambos pueblos, judíos y gentiles, formando de los dos uno solo. Así que en la mente de Dios no está, no, pero en el Nuevo Testamento la Iglesia va a ir por aquí y el pueblo de Israel por allí. No. Los judíos que no se han convertido, que no se convierten, que rechazan a Cristo, están fuera para Dios, están fuera completamente de su pueblo. Porque solo hay un pueblo, no dos. Y ese pueblo para Dios está compuesto por todos los que creen y siguen a su Hijo Jesucristo. Y sin Él no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Ni hay pueblo. El único pueblo es estar en Cristo. Así que no nos dejemos llevar por perversiones doctrinales, por doctrinas satánicas de perversión doctrinal que nos quieren ahorrar el sufrimiento, que nos quieren hacer sentir que nosotros somos mejores, nosotros somos los mimados. Eso para Dios no existe. Somos sus hijos llevan siendo disciplinados y pasando por tribulaciones durante toda la historia, muchos muriendo en la hoguera o a veces simplemente en cárceles o en campos de concentración, como ocurre en Corea del Norte y seguramente en otros lugares también. Y están sufriendo y están dando su vida por su fe. Nosotros no somos mejores, acaso somos peores hasta el momento, porque aún no hemos demostrado que podemos pasar por ahí y mantenernos firmes en la fe. Y yo creo que Dios va a permitir que pasemos y que demostremos si nuestra perseverancia está bien fundamentada o simplemente somos religiosos que nos conformamos con ir un ratito a la semana a la iglesia y ya nos parece que hemos hecho un gran sacrificio. No, eso no es así. Vamos a tener que demostrar
que estamos dispuestos no solamente a creer, sino a padecer por la causa de Cristo. Esa es la doctrina bíblica. Lo demás son cuentos, son historias inventadas por los hombres a los que no tenemos que hacerle caso. ¿Amén? Amén. Bien, pues Daniel 11 y 12 también nos hablan del tema. Fijaros lo que encontramos en Daniel 11. Versículo 31, se levantarán de su parte tropas, está hablando de la bestia, del anticristo, que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, decía Jesús. Estar atentos a eso. La abominación desoladora es un término que nos traslada al tiempo final, al tiempo del fin, en relación a la bestia. Él pone la abominación desoladora, la final. Sigue diciendo, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se irá por ahí volando y ahí te quedas, no. Se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. No nos está diciendo que todo va a ser porque somos creyentes, somos el pueblo de Dios, todo se nos va a abrir como si tuviéramos una varita mágica y de pronto ya vamos volando de flor en flor. No. Vamos a estar recibiendo persecución. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aun para ello hay plazo. Y el rey, está hablando del anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Estamos en el tiempo final. El anticristo está en acción y nosotros estamos aquí, también en acción, con sufrimiento, con persecución. No es ni realista ni bíblico querer escaparse por la puerta de atrás, por cesárea, del parto que viene para todos. Amén. Amén. Y ya termina el capítulo 12 de Daniel, pues hablándonos de que será un tiempo de angustia, así empieza el capítulo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso es la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es el mismo tiempo, tiempo de tribulación, tiempo de liberación y de resurrección. Pero es tiempo de tribulación, es tiempo de parto, es tiempo de dolor, es tiempo de prueba. Luego, hacia el final del capítulo y del libro también, leemos en el versículo 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cómo? Por medio del sufrimiento, por medio de la tribulación, por medio de la angustia, por medio de la persecución. Eso es lo que va a ejercer
ese es el efecto que va a tener en nosotros, en el pueblo de Dios, pasar por esa época. Que vamos a salir planchaditos, limpios, puros, perfectos, porque no vamos a tener nada más que fe para confiar plenamente en nuestro Señor. Y se nos van a acabar todas las mundanerías, todos los ídolos, todas las cosas que aquí era fácil quedarse enganchado porque los ojos nos desvían a esto, quiero esto, lo otro, ay, pues ahora voy a hacer esto, ahora lo otro. Y nos agarramos a miles de cosas y no las vamos a tener. Y va a ser un tiempo de purificación, un tiempo de Dios y solo Dios. Así que estaremos en perfectas condiciones para la resurrección, para el parto. ¿Cómo nacemos? Desnudos, sin nada. ¿Cómo vamos a resucitar? Sin nada. No pienses llevarte nada, porque no nos llevamos nada. Amén. Amén. Podemos entonces entender que el sufrimiento, la persecución, la tribulación son parte del proceso del tiempo del fin. Que todo lo demás, todas esas doctrinas, teorías de arrebatamientos secretos, de evitar toda la persecución, evitar todo sufrimiento para el pueblo de Dios, no es real, no es realista. ¿Amén? ¿Podemos estar preparados, mentalizados para eso? Amén. Hacemos una oración. Señor, te damos las gracias porque tú nos estás enseñando en tu palabra con qué disposición tenemos que mirar el futuro, tu venida, la implantación de tu reino eterno y para siempre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener esa perspectiva clara, que sepamos quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo atravesaremos ese periodo de parto, de tribulación y qué nos espera al otro lado. Y te damos las gracias, Señor, porque tú has reservado lo mejor para los que perseveren hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.